Esta imagen que ustedes ven es inolvidable. Es el rostro de Chávez. El día en que el rey de España lo regañó, lo trató mal en público, ese día que él estaba nada más y nada menos que defendiendo los derechos de su país, haciendo defender la soberanía de Venezuela, ese día fue inolvidable. Por favor, no. Este hombre español, el rey de España, le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Que sería un ringtone para los celulares de hoy en día cuando suenan, ¿por qué no te callas? Y estas palabras resonaron en todo el mundo, fueron transmitidas por todo tipo de emisoras radiales, cadenas de televisión, por las redes, como el rey de España mandaba callar a Chávez. Y Chávez, años después, se murió, y hoy en día Chávez todavía no se ha callado, porque Chávez está en las mentes de millones de venezolanos y de millones de latinoamericanos. En estos días vemos como en Chile esa juventud demuestra rebeldía hacia tanta desigualdad que existe en este momento en Chile. Este hombre Chávez no apareció de la nada. Fue un hombre que forjó su modo de pensar desde muy corta edad y aun cuando estuvo en el ejército. Él era un hombre, era un gran estudioso del tema de la miseria humana y de cómo solo unos cuantos en su país tenían derecho a lo mejor. Este hombre fue un estudioso del tema de la desigualdad. Y no fue que su filosofía y su modo de pensar le hubiese gustado a la gente un día, un mes, un año, porque desde que lo eligieron presidente, desde estas elecciones del año 2000, acuérdense ustedes que a Francisco Arias le ganó con el 60% en las elecciones, y este hombre con esa mentalidad tan arrolladora y esa gran fuerza, porque Chávez ese día que ganó esas elecciones, él le demostró a su país cómo él era la fuerza, la energía de ese movimiento naciente, de esos millones de venezolanos que veían a Chávez un hombre que finalmente los había sacado de ese anonimato, un hombre que le estaba diciendo a tantos pobres en Venezuela, señores y señoras, yo sé que ustedes existen y vine para reivindicar sus derechos y vine para sacarlos de esas cavernas, de esas tinieblas, y por eso la gente que votó por él creyeron en Chávez en ese momento, en el año 2000. Chávez fue un hombre que demostró su elocuencia. Acuérdense cuando estuvo en la ONU y desde que llegó a hacer su discurso, él decía, esta tribuna huele a azufre, porque aquí estuvo el diablo en el día de ayer, refiriéndose a Bush, como Bush, con el tema de que Irak estaba lleno de armas atómicas, atacó a Irak, dio la orden a todos sus soldados de ir a Irak, y como Bush alentó a sus fuerzas armadas y a los ciudadanos norteamericanos a que se sintieran empoderados para combatir el terrorismo, porque ya el terrorismo desde la época de Bush no solamente se veía en el Medio Oriente, sino que empezaron a ver a hombres como Chávez como terrorista y toda la izquierda terrorista.
desde que Chávez empezó a levantar este gran movimiento chavista en el año 2000. Y muchos dirán que, bueno, ¿y cómo prosiguió Chávez en el poder? En el año 2006 le ganó a Manuel Rosales por el 62% de los votos. 6 años después, todo un pueblo seguía creyendo en Chávez. Y esto es increíble. Como en el 2012 le ganó a Capriles por el 54.1%. Y desde esa época que él ya estaba enfermo, él decía, si a mí me pasa algo, si yo llego a morir, quiero que ustedes apoyen a este joven, a este muchacho, a Maduro. 2012. Murió. Y Maduro, el hombre a quien él señaló como su seguidor, le ganó a Capriles nuevamente por el 51%. Y Chávez, aún después de muerto, siguió teniendo poder en Venezuela. Y hoy en día, cuando Colombia, por ejemplo, se refiere a Venezuela como su enemigo, y esto lo han dicho los del Centro Democrático en mi país Colombia, se refieren no a Maduro como enemigo de Colombia, sino al castrochavismo, y como el Centro Democrático es esa gran muralla para evitar que entre el pensamiento de Chávez a nuestro país. Pero ya es muy tarde, porque el pensamiento de Chávez se ha irrigado por toda Latinoamérica. Miren, Chile, por ejemplo, Argentina. Este sentimiento del chavismo y lo que el chavismo representa. Porque no se trata de una extrema izquierda o de la llegada del comunismo, como decía Ordóñez, a Latinoamérica a través de la frontera colombiana. Esta retórica ya la juventud actual no está creyendo en este tipo de pensamiento. Y en estos días, cuando en mi empresa estábamos elaborando unas camisetas rojas que nos las habían pedido para una campaña política, el cliente me llamó y me dijo, Santiago, yo necesito unas camisetas rojas, rojito. Y yo le dije, don Armando, pero es que el rojo que nosotros hacemos es muy bueno, muy rojo. No, quiero que sean rojas, rojito. Y este es precisamente, yo no entendí en el momento, pero esto es una frase utilizada en campaña por Chávez. Esa marea roja, rojito, que movió Chávez en todas estas campañas para la presidencia y en muchas otras, porque no fueron solamente estas para cuando él se lanzó para presidente. Esta marea roja sigue viva en Venezuela, porque Chávez sigue vivo en la mente de millones de venezolanos que saben cómo ese petróleo se desplomó, que son conscientes que cuando hubo esa riqueza producida por estos precios tan altos del petróleo, Chávez fue el primero que corrió con estos dineros a socorrer, no mismo a su pueblo, sino a los pueblos de otras naciones. Hasta Estados Unidos mandaba petróleo, ayudaba a los pobres en el Harlem. Esta mentalidad de Chávez, que muchos a través de Maduro no han sabido interpretar, y como los Estados Unidos, cuando Chávez era el poderoso en Venezuela, jamás intentó hacer lo que ahora hizo Trump contra Maduro, contra Venezuela, porque estas sanciones de Trump fue aprovechando la debilidad de la economía venezolana. Pero los venezolanos, seguidores de este chavismo, nunca darán su brazo a torcer, porque como medida principal de ese movimiento de Chávez, esta filosofía, este modo de pensar de Chávez, desde los primeros días, cuando fue elegido presidente en el año 2000, fue la de empoderar a su ejército para
al transcurso de los años, proteger el chavismo, teniendo como medida protectora ese ejército que blindaba este pensamiento en las buenas y en las malas, en los días buenos de buena producción y buenos precios, como también en los días malos de sequía, de debilidad económica, como pasa ahora Venezuela. Pero su ejército sigue blindando este concepto del chavismo y es por eso que Chávez no ha muerto. Es por eso que el chavismo nunca morirá en Venezuela, porque Chávez blindó esta doctrina a través de su ejército, que cada día es más fuerte en Venezuela y que cada día protege más esta doctrina. Y miren cómo es esto así, que a pesar de tantas sanciones que han debilitado, que han imposibilitado la entrada, por ejemplo, de medicamentos, de alimentos a Venezuela. Miren este dólar today. Este ejército ha protegido esta doctrina, ni siquiera el 30 de abril. Que Leopoldo y Juan Guaidó ese día creían que les había llegado la hora para ingresar a Miraflores. El ejército no los apoyó, porque el ejército apoya a Chávez y al chavismo, y esto lo estamos viendo en este momento en Venezuela y lo seguiremos viendo en los próximos días por este canal. Tengan todos un feliz día.